Bueno, en términos del servicio social que da el metro, rotundo éxito. Ah, el metro creo que ha sido ahora mismo una columna vertebral de lo que será en el futuro el sistema integrado de transporte público. Inicia con el metro y debe ser su elemento central. Primero, porque es el sistema más eficiente en términos de capacidad de movimiento de personas, pero también porque atraviesa la ciudad en dos ejes muy importantes. Muy buenas noches, feliz inicio de semana, aunque claro, ya el lunes va acabándose, pero nos encontramos por primera vez en este recorrido en La Mirada. Mi compañero Víctor Gómez está ausente esta noche, pero nosotros prestos para compartir con ustedes temas de interés. Y queremos comenzar con lo que fue esta tarde la participación en la semanal en el Palacio de nuestro director Iván Ruiz, acompañado del presidente del Consejo de Administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, don Elis Pérez, donde se hizo una presentación de los logros y las acciones que a lo largo de esta gestión han venido implementándose con rotundo éxito, con la gracia de haber escuchado las expresiones de satisfacción y de apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, que ha sido clave para que el canal pueda estar donde está, con un contenido digno, realizado localmente, en función de las necesidades de la familia dominicana, pensando en enaltecer los valores, la dignidad, la identidad que es fundamental. Y a puro pulmón, porque lo cierto es que ha venido haciéndose con muchas limitaciones que es de todos conocida. Sin embargo, precisamente el haber podido avanzar a pesar de eso ha sido una demostración y sigue siendo una demostración que basta con tener voluntad y compromiso para lograr el propósito. Honestamente, yo creo que la responsabilidad que asumió Iván no tiene nada que ver con lo que representa su sueldo aquí, que es pírrico. Él lo ha dicho en numerosas ocasiones, porque en realidad su negocio está en su publicitaria, en el show del mediodía, en su programa Énfasis, y esto es más casi una labor cívica, diría yo. Y, y tengo que comentar a modo personal que una última pregunta que surgió ahí, en un comentario y pregunta que surgió ahí en la semanal, me pareció como que de desconocimiento de la realidad. Hablaba que si el canal necesita una pinturita, yo creo que esa persona debería darse una vueltita por aquí. Y no solo quedarse afuera, yo creo que debería entrar al canal a cualquier hora, en cualquier día, para que pueda apreciar la impecabilidad de sus instalaciones en cualquier momento. Nosotros nos sentimos extraordinariamente orgullosos de ser parte de esta transformación, como muy bien apuntaba Iván, que dijo que él quería ser parte de la transformación de la televisión estatal a la televisión pública, estableciendo esta diferencia en cuanto a pasar de ser lo que antes era un canal que reverberaba con las acciones de los gobiernos de turno, a ser una televisión de todos, con un contenido para todos y con logros que son tangibles y reconocidos. Así que enhorabuena a nuestro director Iván Ruiz, a don Elis Pérez, que estuvieron ahí, además de exponer, respondiendo algunas preguntas. Y gracias de nuevo al presidente Luis Abinader por creer en esta gestión, por creer en la televisión pública y por hacer posible, a pesar de las limitaciones, todos estos frutos que la familia dominicana ha podido disfrutar a lo largo de este último tiempo, de estos últimos años, con producciones que nos hacen sentir extraordinariamente orgullosos. Una verdadera revolución en la televisión de la República Dominicana. Dicho esto, vamos a pasar a agotar nuestro primer tema. Nos acompaña en estudio
nuestro amigo, el arquitecto y urbanista Marcos Barinas, que cada vez que le llamamos, ni corto ni perezoso, acepta la invitación, y es porque su visión desde la experiencia y su ejercicio nos ayuda a tener una mirada eh, precisa sobre estos temas. Hoy vamos a hablar del metro. Vía Zoom tenemos al ingeniero José Adolfo Herrera, quien es asistente técnico del director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, vamos a hablar concomitantemente con los dos, y yo quisiera recordar que cuando el metro, la construcción del metro se anunció y se anunció lo que costaría, aquello fue un revuelo, como todo lo que representa un gran cambio en la sociedad dominicana y en las acciones públicas. Un escándalo. Sin embargo, el metro, a estos años después de su creación, que ha ido creciendo con nuevas líneas, es el transporte por excelencia de los ciudadanos de a pie, que encuentran por esa vía rapidez, seguridad y economía. Pero el metro está en una situación incómoda ahora en el tema económico. Digamos, ¿cómo describirías tú el balance actual de lo que ha sido el metro de Santo Domingo para la ciudad? Bueno, en términos del servicio social que da el metro, rotundo éxito. El metro creo que ha sido ahora mismo una columna vertebral de lo que será en el futuro el sistema integrado de transporte público. Inicia con el metro y debe ser su elemento central. Primero, porque es el sistema más eficiente en términos de capacidad de movimiento de personas, pero también porque atraviesa la ciudad en dos ejes muy importantes, ¿no? El eje norte-sur, que yo lo llamo un eje cultural. El metro conecta espacios culturales muy importantes, y un eje este-oeste que atraviesa más allá del Distrito Nacional, conectando otros segmentos de ciudad de una gran población. Y uno de los reflejos más claros del éxito del metro es que en su inicio el metro facturaba, porque vamos a hablar de dinero, ¿eh? Claro, claro. Facturaba aproximadamente 300 millones de pesos en su primer año. Y ahora mismo el metro solamente la línea 1 del metro, factura 1.200 millones de pesos. Es que el volumen también de pasajeros ha aumentado. Claro, cuando tú a eso le agregas la línea 2 y le agregas el teleférico, y estoy hablando solamente del teleférico de Gualey a las Charles de Gaulle, sí. Estamos hablando de casi 3.000 millones de pesos que genera el metro. Y eso, con todo y que lo critican, porque a alguien se le ocurrió decir que está muy barato. Y yo, bueno, sí, el metro de Santo Domingo es uno de los metros más baratos de toda América. Pero la idea era facilitarle precisamente al bolsillo de los pasajeros el acceso. Y no solamente al bolsillo de los pasajeros, es que es lógico que en una sociedad como la nuestra, tan dependiente del automóvil privado, el hecho de que tú tengas una infraestructura como el metro, lo primero que debe hacer es atraer a las personas para que sustituyan el vehículo privado. Y cuando digo vehículo privado me refiero a solamente un carro, también a los motores, que es quizás el impacto mayor, y empiecen a utilizar el sistema colectivo. Si tú de repente ves el metro como una paletera y tú dices que ahora lo que debemos hacer es subir los precios porque viene mucha gente, podrías estar cometiendo un grave error que no solamente afectaría a las personas que utilizan el sistema del metro, sino también al metro mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que tú eleves la tarifa, ¿qué va a hacer la gente? Oye, si me vas a poner la tarifa al doble, que todavía es menor que el más barato, si me la vas a poner al doble, yo voy a recurrir al motor. Claro, sobre todo en los viajes cortos. En los viajes cortos dentro del Distrito Nacional, yo no voy a montar en el metro, voy a montar en un motor porque me va a salir mucho más eficiente a básicamente el mismo precio. Entonces, si nosotros seguimos viendo el éxito de las cosas a partir de la parte económica numérica y no lo vemos en virtud de los beneficios económicos colaterales, la gran cantidad de vehículos que no van a la calle, la gran cantidad
de personas que lo utilizan y que se demuestra en el crecimiento sostenido que ha tenido, el potencial que tiene el metro como plusvalía del suelo, por ejemplo, que no se ha explotado como se debería, aunque el Distrito Nacional ha asumido el elevar las densidades en ciertas áreas del metro, no se ha utilizado como sería, pero si sumas todos esos costos indirectos, te das cuenta que el metro no es deficitario, para nada lo es. Ingeniero Herrera, este aspecto en particular, ¿qué implica para el manejo del metro hoy día? A propósito, como decía el arquitecto Barinas, de que a alguien se le ocurrió decir que había que subir el precio del pasaje. Se fue el audio y no le escucho. ¿No me escucha? ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Me escucha, ingeniero? No me escucha. Bueno, mientras vamos resolviendo eso. Marcos, la idea original cuando se construyó el metro era que fuera complementado con las guaguitas alimentadoras. De lo que sé que se hizo el intento una vez, de hecho se compró un determinado número de pequeños minibuses que deberían estar en cada parada del metro para entonces distribuir, o sea, distribuidoras del tránsito. Al final eso nunca funcionó. Mejor que no funcionara. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? porque resulta que el metro solamente con la población que lo utiliza directamente ya está saturado, ¿no? Fíjate que se ha tenido que crecer la cantidad de vagones. Sí. Si tú alimentas el metro, todavía podrías generar mayores problemas en la eficiencia del uso de los pasajeros. Tú lo que necesitas son sistemas alternativos y necesitas conectar el metro, como se está haciendo ahora. O sea, hay un sistema teleférico hacia Santo Domingo Este, Sí. hay otro sistema teleférico hacia el oeste, ¿no? Hay una extensión ahora hacia los Alcarrizos, y los sistemas de autobuses, si bien pueden alimentar el metro, más que alimentarlos es darle alternativas a las personas para conectar estaciones que estarían muy distantes. Imagínate que tú estás en la estación Pedro Mir, en la Kennedy, en lugar de tú tener que tomar el metro y dar la vuelta para llegar a la Centro de los Héroes, si tú tienes un sistema de transporte efectivo en la Churchill o en la Lincoln, como de hecho existe, tú haces ese recorrido más corto. Ahora, ¿cuál es el problema que existe? El problema que existe es que el sistema público anda entaponado con el sistema privado. Me explico. Si tú vas a la Pedro Mir, ahora mismo, de hecho ahora mismo, quizás un poquito más temprano, Sí, hora pico. tú te vas a dar cuenta que montones de personas están entrando al metro o en la mañana están saliendo del metro, pero miles de personas. Sí. Y cuando tú ves en la esquina, hay una estación de la ONSA vacía, no hay nadie en la estación de la ONSA, pero hay una estación de motoconcho, le da la vuelta a la esquina. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque si el sistema está entaponado, si el sistema público está entaponado con el sistema privado, yo voy a optar por el motor. Que voy más rápido. Sí, porque voy más rápido. Y ahí es que otra vez vuelvo atrás a lo que había dicho del peligro de entender el metro como algo deficitario y no entender las bondades del metro para mejorar el uso que hacen las personas de sistemas que son realmente peligrosos, como el motor peligroso. Sin duda alguna. Y yo no estoy en contra del motoconcho, no, para nada. Al final es una... Pero es una alternativa que se ha buscado la gente porque el Estado ha sido negligente en dar las diferentes opciones que necesitan. Por tanto, el metro lo que necesita es apoyo en términos de las opciones de transporte, que sean más efectivas, que sean en carriles exclusivos, ¿no? Que sean dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, TRAE. El transporte escolar. TRAE yo creo que es una de las mejores iniciativas que ha tenido gobierno alguno porque ha ido directamente a atender un problema específico, ¿no? Claro. Entonces, tú necesitas ese tipo de elementos periféricos al metro que lo apoyan en términos de reducirle cantidad de personas, pero también de que la gente sale del metro y se puede dirigir desde él hacia otros destinos. ¿Sugerirías entonces que se pusiera atención en incrementar el transporte colectivo complementario? Es decir, ya sabemos que existe el corredor de la Churchill, pero por ejemplo, otro para la Lincoln y así porque uno siente como que todavía nos falta mucho en ese sentido. Sí, es que nos falta mucho. El metro es de muy poca cobertura y es un sistema muy costoso
De hecho, toda esta discusión que estamos teniendo es por lo costoso que resulta, que a pesar del inmenso éxito que tiene, no es capaz de no tener esos números en rojo, ¿no? Claro. Entonces es muy costoso, es un sistema costoso de construir, dura mucho tiempo en hacer, cuesta todos los procesos técnicos necesarios para tú construir un metro. Y de muy poca cobertura territorial. O sea, el metro apenas cubre un 20% del territorio de la ciudad de Santo Domingo. Por tanto, tú necesitas otros. Y los otros, que a mí siempre me molesta un poco ver eso en los gobernantes. Los gobernantes dicen uno, mira, yo hice un metro. El otro quiere hacer el teleférico. El otro quiere hacer un tranvía. Todo tiene como un trencito. No sé, yo creo que es un complejo de esperar de los reyes algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos quieren hacer el trencito nuevo. Mira, el autobús es increíblemente eficiente cuando el autobús trabaja en carriles exclusivos. Sí. Primero porque hay una gran población que no usa el metro por temor. Ancianos que no tienen acceso, capacidad de bajar esas escaleras y no siempre está funcionando las escaleras eléctricas o las escaleras verticales y personas con otro tipo de discapacidades. Y por tanto, el autobús es el vínculo más cercano que tienen las personas con su ciudad. Además de que el autobús mejora la calidad de la ciudad. Y el otro sistema, que es el que más personas mueve, cualquiera no lo creería, es el peatón, caminar. Hay más gente caminando en la calle que la que tú ves en los carros y la que tú ves en los motores. Pero esta no es una ciudad para peatones, Marcos. Precisamente. Entonces, una de las grandes inversiones que debemos hacer es mejorar la caminabilidad de la ciudad. Porque ¿cómo tú llegas al metro? Claro, caminando. Claro. Ve a ver lo que está ocurriendo con las nuevas estaciones del metro en los Alcarrizos. Hay un problema serio de accesibilidad de las personas al mismo sistema, a la misma persona a la que debe de servir, ¿no? Claro. Entonces, si una ciudad que es saludable en términos de los peatones es efectiva en términos de estos sistemas tan costosos y tan difíciles de mantener. Por tanto, el sistema peatonal es esencial en la ciudad. Mientras no invirtamos mucho allí, siempre vamos a tener problemas en cómo hacer de estos sistemas tan costosos, hacerlos eficientes. Justamente Diario Libre hoy tiene un reportaje muy amplio que centra en una joven que desde Villamella se moviliza en silla de ruedas, ¿no? Sí. Usando diferentes tipos de transporte, pero hay tramos en los que tiene que circular por las aceras, donde hay aceras, con rampas donde hay rampas, malísimas por cierto, sorteando numerosas dificultades. Así es. Porque estos entuertos los venimos trayendo desde hace décadas, porque no se trata de estos últimos años. Décadas. La ciudad ha crecido, me atrevo a decir que hasta sin planificación, hoy respetando la planificación, las densidades, el amoblamiento urbano que es necesario, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para enmendar la plana? Bueno, enmendar la plana, yo siempre he dicho que en este país no hay déficit de infraestructura. Oye, cuando tú comparas a República Dominicana con muchos otros países semejantes, nosotros tenemos mejor infraestructura que muchos otros países para nuestra escala. El déficit de nosotros es de planificación. Aquí no hay planificación. Y los que están supuestos a representarnos en el ente estatal correcto, que es el ayuntamiento, son prácticamente inexistentes. ¿Tú te has juntado algún día con un regidor? En absoluto. En lo absoluto. Y tú ves a los regidores ahora declarando non gratos a los técnicos que están en capacidad de resolver los problemas. Ellos están haciendo estas niñadas de estar declarando non grato. Y tú no conoces a ningún regidor. ¿Tú has visto a un regidor de tu sector tratando de resolver los problemas de lo que estamos hablando aquí? En absoluto. No lo conoces, nadie los conoce. Entonces, el ente de la planificación, que hemos avanzado mucho, ojo, mira, en esta administración se aprobó la ley de ordenamiento territorial. Hace 2 semanas se aprobó el reglamento. Hay unas reglas de juego diferentes. Eso es un logro, ¿eh? Es un gran logro, pero ¿qué falta? Educar a los ayuntamientos, a los alcaldes, a los regidores, a los directores de planeamiento urbano, para que entiendan
en qué consiste ese reglamento y cómo se aplican las medidas que están en esos reglamentos, ¿no? Y cómo debe de crecer la ciudad porque está establecido en esa ley. Y a partir de ahí, entonces, vamos a poder hablar con un poco más de propiedad. Y no sea solamente el que hay, porque hay muy buenos urbanistas. No lo dudo. Buenos técnicos nos sobran, pero somos buenos técnicos que no tenemos las herramientas para imponer lo debido. No tenemos las herramientas para imponer lo debido, pero las estamos empezando a tener. Lo que falta es que el Estado entiendan que existe. Mencionaste antes de que saliéramos al aire, a propósito del reglamento de aplicación del ordenamiento territorial, un detalle que yo creo que es crucial, que es la proporción de área verde por habitante. Refréscalo, por favor. Oh, pues mira, hace 2 semanas el presidente decretó la aprobación del reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y ese reglamento tiene un artículo fantástico para todos los que entendemos la importancia que tienen las áreas verdes en las ciudades. De hecho, nuestra última entrevista aquí tuvo que ver con el jardín botánico, ¿no? Exacto. En ese reglamento se establece que a partir de ahora, todos los ayuntamientos deben de planificar las ciudades, no solamente lo urbanizado, sino lo urbanizable a futuro, en base a 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario, Sí. eso es innovador. Pocas ciudades tienen una legislación tan precisa y tan importante como esa. ¿Tú sabes qué nos va a faltar? Ajá. Voluntad para cumplirla. Bueno, sí, obvio, voluntad, pero también al menos Y tenemos... rigor. Pero lo tenemos. Claro, Lo claro. logramos. Sí, sin Oye, tú duda. sabes, fueron 20 años de lucha para que la Ley de Ordenamiento Territorial saliera. Y la Ley de Ordenamiento Territorial tiene que ver con cosas de las que estamos hablando ahora también. Así es. A partir de ahora, las ciudades no crecen a partir de que fulano tiene una finca a 10 kilómetros de la ciudad y yo con mi finca hago lo que yo quiera y yo lo que voy a sembrar eso de casitas y de edificios. Ahora las ciudades tienen que crecer a partir de la continuidad de la infraestructura existente. No se permite que tú construyas a 20 kilómetros de la ciudad desconectados de los servicios públicos del corazón de la ciudad. Claro. Eso es magnífico. Y esas son las cosas que empiezan a construir la ciudad de mañana y la ciudad en la que nosotros vamos a poder usar el metro, usar el autobús, caminar, llegar a los parques, ¿no? Que nuestros hijos no necesitan ni siquiera el traje, que vayan a pie a sus colegios. A mí me toma 2 horas llevar a mi hija todos los días al colegio, ahora podría ir a pie. ¿Pero cuándo va a ocurrir eso? Desafortunadamente toma tiempo. Claro. No se hace en 4 años, no se hace un periodo de gobierno, son proyectos de 10, 15 y 20 años. Pero, ojo, ¿cuándo fue que se inauguró el metro? A ver, fue en el 90 y... Hace 15 años. A ver. Sí, correcto, en el 90, sí. Hace 15 años, Sí. 2010, 2011. Sí. Hace 15 años sí. el metro Sí, se inauguró. sí. O sea, cuando uno piensa cómo pasan los tiempos, Sí, claro. uno se da cuenta de que lo que estamos planificando ahora no nos vamos a dar cuenta y de repente va a estar ahí. Eso es verdad. Y este es el momento de hacerlo. Lo importante es sembrar. Bien, vamos a entonces establecer comunicación telefónica con el ingeniero José Adolfo Herrera, que como dijimos es asistente técnico del director de la Oficina para el Reordenamiento de Transporte. Ingeniero Herrera, escollos técnicos para la operatividad fluida del metro hoy día. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Ok. Bueno, real y efectivamente, algunas puntualizaciones. El metro empezó en el año 2009 a operar de manera comercial, es decir, ya tiene 16 años. 16. Hoy en día, el metro transporta alrededor de 400.000 personas al día. Eso incluye 10.000 personas que en promedio se transportan por el teleférico, porque el teleférico actúa como un alimentador del metro. En cuanto al costo que recibe el metro, el número correcto, nosotros, por ejemplo, el año pasado recibimos 115 millones de personas. Si lo multiplicamos por 20, son 2.300 millones. Ahora, todo va creciendo. En el año 2017 se realizó en el país un estudio técnico
que dio como resultado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Gran Santo Domingo, que es lo que llamamos PEMOS. Y ahí se establecieron todo lo que tenía que hacerse para tener un transporte masivo de pasajeros de forma integral, porque el metro por sí solo no puede. Nosotros actualmente transportamos solo el 23% de las personas en el Gran Santo Domingo. Tenemos un plan maestro que establece unas 6 líneas, tenemos 2, pero este es un plan no da 20 años, es a mucho más largo plazo, 40 o 50 años. Lo que sí debería haber es que cualquier gobierno que suba empiece una nueva línea de metro. En cuanto a la operatividad del metro, actualmente nosotros estamos supliendo toda la demanda que se nos presenta. En la línea 1, que era la más crítica, ya tenemos trenes de 6 vagones y se seguirán aumentando, y ya empezó el proyecto para ampliar la capacidad también de la línea 2. En cuanto a la cantidad de vagones, en el 2020 teníamos 40 trenes operativos y hoy tenemos 72, casi el doble. Hemos reducido lo que es la frecuencia entre un tren y otro. Cada 2 minutos y medio nosotros podemos poner un tren en cada estación, y esto hace que seamos sumamente eficientes. A principios de la mañana, en las horas pico, transportamos en trenes de 6 vagones. Tenemos actualmente 6 trenes de 6 vagones y 14 trenes de 3 vagones en esa línea. Pero podemos seguir aumentando a medida que los trenes nos siguen llegando, y también en algunos momentos ya del día no son necesarios los trenes de 6 vagones, entonces se desacoplan y siguen trabajando como trenes de 3 vagones. De todas formas, tenemos dos extensiones, una que va hacia los Alcarrizos. Eso va a hacer que tengamos un aumento en la línea 2 considerable, y hemos empezado a trabajar en lo que es la línea 1B, que es hacia Punta de Villamella, que son unos 2,5 kilómetros. Y al final, algo importante que el presidente de la República, Luis Abinader, sí nos exigió, es que al final de esa línea va a existir un gran parqueo para que las personas que vengan del norte de Santo Domingo pues puedan real y definitivamente dejar sus vehículos ahí y entrar al Distrito Nacional o al Santo Domingo Norte, a donde tengan que llegar, y se puedan trasladar en metro y puedan dejar sus vehículos sin tener que entrarlos a la ciudad. Esto se va a replicar en otras terminales, y desde luego que el compromiso que tiene este gobierno con el desarrollo de lo que es el transporte masivo de pasajeros, yo creo que ha sido inigualable. Seguimos trabajando en favor de esos ciudadanos de a pie, que son los que más nos utilizan, pero esperamos que en el futuro próximo también esa clase media pueda dejar sus vehículos en sus casas y pueda entonces utilizar el metro, que pueda utilizar los corredores, que pueda utilizar las mismas guaguas de la onza, porque en el futuro habrá lo que se llama una tarifa única, que va a permitir que con el mismo pasaje yo pueda entrar, por ejemplo, en el teleférico de los Alcarrizos. Genial. Cuando llego a los Alcarrizos me subo al metro con el mismo pasaje, me puedo apear en la Winston Churchill, que hay un corredor, y con ese mismo pasaje voy a entrar también al autobús. Eso es maravilloso. Entonces, eso va a ser maravilloso para el pueblo dominicano. En cuanto a aumentar la tarifa o no, eso es una decisión sociopolítica. Al fin y al cabo, el gobierno central suple esa falta de dinero, que no es falta porque nos la suple. Es decir, nosotros, un pasaje cuesta nos cuesta a nosotros en operación y mantenimiento de OPEX unos 40 y tantos pesos, y cobramos 20. De eso entonces el gobierno suple la otra cantidad. Ya, muy bien. Una última pregunta, ingeniero. El mantenimiento de las escaleras eléctricas, de los elevadores, que son tan importantes para la fluidez y el buen funcionamiento del metro. ¿Qué pasa ahí? Claro, le puedo decir, en el 2020, cuando llegamos, teníamos alrededor de un 26% de las escaleras eléctricas no funcionaban. El día de hoy, había 2 escaleras eléctricas que estaban fuera de servicio. Hay que entender que es un sistema que tiene 16 años con un uso intenso, que cada 2 minutos y medio se desmontan y se montan cerca de 600 pasajeros. Entonces es un uso intenso. Siempre puede ocurrir que esté en mantenimiento o que esté averiada y se arregla enseguida.
En cuanto a los ascensores, es más complicado. Cuando entramos en el 2020, tan solo estaban operativos el 40%. Hoy en día ya tenemos cerca del 80%, no llegamos ni siquiera al 80%. Tenemos un problema específico que es un problema de origen, y es que muchos ascensores salen a la calle y están, vamos a decir, en una jaula de cristal. ¿Se acuerdan que estaban así? Sí, sí, Entonces perfectamente. estamos cambiando y eso me quema las tarjetas. Ok. Y ese es el gran problema de que hemos tenido con los ascensores. No obstante eso, un 20% está fuera de servicio hoy en día. Pero seguimos, siempre lo arreglamos, pero se nos puede dañar otro. Y estamos recubriéndole con unos parasoles y le estamos poniendo hasta aire acondicionado en algunos casos. Porque me sale costoso cada vez que una tarjeta se me daña. Claro, sí, sí, sabemos de eso. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, su participación y su información. Nosotros, la verdad que nos sentimos alentados de tener un sistema como el Metro, de saber que va avanzando y de que el presidente Abinader le haya dado continuidad, que es lo importante, porque a eso se le llama institucionalidad. Un diferente, un verdadero estadista, que cuando se montó en el Metro en el año 2021, porque hay personas que dicen, empezamos en el 2020, no, en el 2022 se dio el primer caso para la línea 12. Cuando el presidente se montó y hizo el recorrido todavía en medio de la pandemia y se desmontó, le dijo al director de la OPRE, al ingeniero Rafael Santos Pérez, Rafa, esto hay que continuarlo, porque es algo sumamente... Imagínense 400,000 personas. Claro. Si el metro se dañara un día, el caos que habría en la ciudad de Sí, Santo sí, Domingo. sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias de nuevo. Marcos, tus conclusiones. Bueno, yo siempre voy a ser un defensor del metro, primero que soy un usuario, ¿eh? Yo me mudé a una esquina del metro para usarlo cuando se pueda, ¿no? Claro. Pero también el metro debe evolucionar, ¿no? Y la próxima evolución del metro entiendo yo que va en dos direcciones. Una, en términos de los tipos de usuarios y la capacidad del metro de acoger determinados tipos de usuarios. Las personas con accesibilidad la pasan muy mal. Limitada. La pasan muy mal, a pesar de que la infraestructura tiene los elementos como podotáctiles, elevadores y demás, pero no la pasan bien. Yo he visto muchas personas en silla de ruedas teniendo problemas en entrar a los vagones, en bajar y demás. Claro. O sea, hay otros tipos de usuarios, como las personas que andan en bicicleta y demás, que también, que aunque la gente no lo crea, hay usuarios de bicicletas en el país claro. y que regularmente quieren utilizar la bicicleta como una manera de llegar más lejos, y el metro es una posibilidad. Entonces, una dirección es en términos del usuario y el otro en términos de la operatividad a escala metropolitana, porque Santo Domingo es una metrópolis ya. Entonces, tiene que pensar en Santo Domingo como París. Sí. Cuando tú estás en París, se te cobra el uso de eso que dijo el ingeniero, que es el pago único, que Sí. tú pagas una tarjeta y te desmontas y vas a otro lugar. Lo pagas en incremento, dígase, si tú estás en el centro de París, pagas una cantidad. Claro. Cuando vas al otro anillo de París, pagas Pagas otra más, cantidad. claro. Y en el otro anillo pagas más. Claro. Eso garantiza, uno, el hecho de que si tú tienes una tarifa más baja en el centro, evitas lo que nos ocurre aquí, de que la gente entonces monta en el motor y busca un sistema Claro. alternativo porque tiene la más barata. Lógico. Pero ya cuando estás hablando de llegar a Pedro Brán o de llegar a San Cristóbal, que Claro. es parte del sistema integrado de transporte público con el tren metropolitano, ya el que llega a San Cristóbal paga una tarifa que se refiere a ese otro nivel de Sí, acceso. un tema de proporción de distancia, Entonces, claro. esas son las dos direcciones del metro. Su condición metropolitana, pero también su condición del uso del usuario que lo usa todos Claro. los días, que tiene sus discapacidades. Bueno, esperemos que así sea y más temprano que tarde. Gracias, Marcos, como siempre.